Hola gentes de Marvel Future Fight, espero que estén muy bien, yo soy Sid Marcus y pues bueno gentes, el día de hoy les vengo a traer lo que viene siendo la historia o el comienzo de lo que viene siendo Null. Esto pues ya saben porque viene el personaje, entonces es para que todo el mundo esté bien informado. Y pues bueno gente, les agradecería bastante si me dejan su like para yo continuar con este tipo de historias. Esto solo es el comienzo, pero si veo que hay bastantes likes, vamos a decir algo, unos 60 likes como mínimo, yo voy a continuar con las siguientes historias de Null para que vayan conociendo paso a paso qué ha pasado con este personaje actualmente. ¿Ok? Entonces, pues bueno gente, vamos a comenzar ahora sí con la historia y espero que lo disfruten. Al comienzo no había nada y luego guerra. La luz del ser estalló en mi realidad. Cegado caí durante eones hacia el brillo. Y dentro de aquella luz, algo más. Dioses. Aquellos que vieron mi hogar incompleto como arcilla para moldear sus caprichos, que desterraron a mi abismo hasta los más remotos rincones de su creación. Llamaron a mis dominios espacio, como si fuera un vacío que necesitaba ser llenado. Pero mi reino no estaba vacío, mi abismo no estaba muerto, no estaba hueco. La infinidad de mis tierras no eran suyas, para arrasar, reformar y rehacer. No, el vacío respira, el abismo tiene dientes, y las sombras solo crecen en la luz. Esa fue la primera vez que probé la sangre de la luz, y por ese crimen fui desterrado, pero los dioses no sabían lo que habían hecho. Esos tontos me enviaron a casa, a mi vacío, donde mi obra comenzó. El primero, de la raza que los tuyos llamaron simbiontes, comenzó siendo una espada. La extraje de mi propio cuerpo y le di forma en el fuego del primer creador al que abatí. Ahí envuelto en mi oscuridad, el dios de una idea olvidada se convirtió en el dios de la forja. Mi habilidad no estaba pulida en ese entonces y por tanto, la creación del primer simbionte fue imperfecta. Al día de hoy, las más débiles de mis creaciones todavía llevan las cicatrices de las heridas que su creador les infligió en su nacimiento. Todavía le temen al fuego de la forja y al disonante e incesante ruido de un martillo celestial, azotado su voluntad para verlo en algo manipulable, en algo hermoso. Con mi arma lista, me dispuse a arrasar con la luz y todo lo que conllevaba. Con el tiempo, mi espada sería conocida como la tenebrosa Necroespada, la asesina de dioses. Juntos rajamos la garganta de las creaciones y sofocamos a un billón de estrellas con la sangre de los todopoderosos hasta que caímos. Y la tenebrosa, mi primera creación, me fue despojada. Fue un pobre desdichado que blasfemaría su nombre. ¿Puedes imaginarlo, huésped? Un dios oscuro cayendo de los cielos, obsequiándote un poder que no puedes ni soñar. ¿Con comprender? ¿Puedes comprender la locura que empuñar un arma como esa desataría en el corazón de un mortal? Sí. Puedo. Continuamos. Muéstrame. Yací en aquella fosa durante años, un siglo quizás más. Estaba solo, pero luego un hambre despertó en mi interior, y con ella una revelación. Descubrí que si enlazaba mi abismo viviente con criaturas inferiores, podía manifestarme y controlar a dichas criaturas. Podía absorber su energía y recaudar información de ellas sobre mis alrededores. Fue en ese momento, con ese ejemplo primordial de simbiontes, en aquella tierra casi desierta, fue ahí donde todo comenzó realmente. Fue ahí donde reuní mi horda. Donde alguna vez estuve solo, ahora era el centro. Me convertí en aquellos días en un monolito unificador, a través del cual todos sus pensamientos se arremolinaban, conectaban y fluían. Me convertí en su colmena mental, el dios huésped.
capaz de conectarme con ellos y controlarlos a galaxias de distancia, a ver a través de sus ojos, de sentir el dolor de cada huésped roto. Con cada resplandor sofocado, el vacío se volvía más oscuro y el reino de la luz se desvanecía. Luego, llegué a la Tierra. Vine a este lugar envuelto en guerra y solo encontré debilidad. Cosas pequeñas y humildes. ¿Qué eran estas criaturas? Que escondían y protegían a sus descendientes. Sujétenla, contengan a Grendel, maldita sea. Que preferían llorar y gritar que pelear. ¿Dónde está Beowulf? Sentí vergüenza por esas criaturas patéticas, pero no fue el aroma del hombre lo que me trajo aquí. ¡Beowulf! No, este planeta... no conozco a Beowulf alguno. Hedía a luz, pero quizá Thor pueda ayudar. El dios del trueno desató un poder que jamás había sentido en ninguno de los mundos que había envuelto en mi oscuridad, que había envuelto en mi oscuro manto. Y en un parpadeo apuñaló nuestros corazones con lo que sintió como 1 billón de agujas. Fuimos derrotados. Mi conexión con mis hijos se perdió y nos separaba una galaxia de distancia. Comenzaron a desatarse, a extenderse, a buscar nuevos huéspedes. Estas criaturas, estos parásitos, infectaron a mis hijos con su luz. Sus horrendas nociones de honor, la mentira de la nobleza, la luz y la vida comenzó a filtrarse en su colmena. Su infección, su toxina, su veneno. Desencadenado una rebelión, se alzaron millones de ellos. Fuera de mi control, mis hijos procrearon sin cesar. Y consumido por el abismo de mi propia creación, me ahogué en su oscuridad. ¿Lo ves, huésped? ¿Entiendes? Así es como mis hijos se convirtieron en los Clintar. Esto es lo que esconden. No puede ser. Los Clintar le dijeron a mi otro que... ¿Qué? ¿Era un gran guerrero? Mis hijos te dirán cualquier cosa para que no veas lo que esconden. Mienten, son débiles, son traidores, pero pronto seré libre de su Clintar. No lo entiendo. ¿Libre de su Clintar? ¿Qué significa esto? Clintar es el nombre de su raza. Es quienes son en el planeta. Del que viene... ¡Ja! Eres un huésped tan crédulo, Edward Brock. Ya veo por qué mi hijo te adora. Pero has vivido engañado. Lo que crees que es su mundo natal, su planeta, no es más que la gran horda de simbiontes en la galaxia tratando desesperadamente de resguardar su más profundo secreto. Una infinidad de ellos batiéndose y agitándose alrededor de lo único que los une a todos. La colmena, tal sin cual no puede vivir, ya tomó forma en su cabeza. ¿Ya has entendido? No existe un planeta de simbiontes. Clintar significa jaula en su idioma. Es ahí donde estoy en este momento, huésped, donde he dormido durante eones. Estoy aquí aprisionado, mientras estoy aquí controlando a como le llamaba tu gente, el Grendel. Gracias por liberar mi otro Eddie Brock, aunque no estoy seguro de cuánto tuviste que ver con esta elección. Sin duda, su simbionte ha estado reaccionando a mi resurrección. ¿No es así? Estoy seguro de que debe ser muy abrumador para ambos. Pero todo está bien, hijo. Tu Dios ha despertado y va en camino. Cuando este Grendel esté completo, cuando encuentre las partes que faltan, vendrán por mí, me liberarán de mi Clintar, de mi jaula, y luego terminaré lo que comencé. Me desharé de la luz que invade mi oscuro reino de una vez por todas, y comenzaré con la tierra.
Eddie, vamos. Tenemos que movernos, Eddie. ¿Creen que han ganado? ¡Ja! No son nada. ¿Nos estamos moviendo? ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja! ¿Me subestimas, araña? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¿No crees? ¿Dudas? ¡Oh Dios! ¡No! Muy bien. Ven conmigo, hijo. Déjame mostrarte. Y pues bueno, gente, con eso ya terminamos aquí con el inicio de la historia de lo que viene siendo Null. Ya vimos cómo es que se creó, cómo creó todo ese ejército de simbiontes, cómo mató a los celestiales en un principio, cómo lo encerraron. Literalmente vimos todo el comienzo de la historia de Null. Entonces, pues bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este contenido. Ya saben, agentes, dejen su like si les gustó para que yo pueda saber y les traiga más contenido de estas historias. Ya saben, son historias de Marvel Future Fight, o sea, de personajes que van saliendo. Y pues la verdad sí me gustaría traerles toda la historia de Null hasta donde va al momento, para que pues todo el mundo sepa qué onda con ese personaje, porque he visto que hay bastantes fanáticos del personaje. Entonces, para que todo el mundo sepa su historia completa. Así que pues bueno, gente, ya saben, dejen su like si quieren que les siga trayendo más de este contenido. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre el video, qué podemos seguir mejorando, gente. Ya saben que esto apenas va comenzando y pues tenemos que mejorar día con día. Y pues si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de este contenido. Así que sin más, nos vemos en la próxima y gracias por haber visto el video.